Buenos días. Esta vez tengo el gusto de invitaros a otra de las charlas que organizamos Círculos Internacionalistas. Esta vez queremos debatir el devenir de nuestra clase y sus pensadores. Esto todo a lo largo del siglo XVIII y XIX. Dichos siglos, compañeros, dejaron como herencia varios pensamientos y acontecimientos que cambiaron el curso de la historia. En este caso, empezaría con el cuerpo de la charla. Perdón. El objetivo de este pequeño ensayo es tratar de comprender y reflexionar sobre el curso de nuestra clase, tanto en la época referida, siglos XVIII y XIX, como en la actualidad, así como el nacimiento del marxismo. Como en las sociedades anteriores, y sobre todo en los siglos XVIII y XIX, tomó cuerpo una corriente de pensamiento que podríamos definir como comunismos premarxistas. La Revolución de 1948 manifestó con claridad la virulencia de una lucha de clases. Todas ellas motor de revoluciones y mutaciones que conforman un ciclo histórico. Precisamente, el análisis histórico muestra que las aspiraciones comunistas y igualitarias han estado presentes casi siempre desde hace milenios, en lo que hoy, compañeros, podemos definir como Europa. Hoy nos vamos a ceñir y daremos unas pinceladas a los siglos anteriormente citados. En el siglo XVIII se desarrolló en Francia, motor de revoluciones y mutaciones, una corriente de pensamiento fundamentalmente comunista entre los ilustrados de la época. Trataremos de explicar someramente las ideas que sostenían algunos de sus representantes más brillantes. Hay que tener en cuenta, compañeros, que el desarrollo más amplio implicaría una dosis más grande de papel y de explicación. Y, aunque el papel aguanta todo, prefiero la síntesis. Comenzaremos con ello. Mejor dicho, comenzaremos con ellos. Poco se conoce de la vida de Morelli, 1716-1778. Nace y muere antes de la gran revolución burguesa de 1789. Pero sí escribió y publicó en 1755 el Código de la Naturaleza o el verdadero espíritu de las leyes. Este libro fue atribuido a Diderot durante varias décadas. Según Morelli, la naturaleza es única y además invariable. Se trata de descubrir sus leyes y actuar conforme a ellas. Él mantiene que el estado natural que corresponde según las leyes de la naturaleza es el comunismo, la codicia, el interés personal, la división de los bienes equitativamente o no. Toda propiedad privada es materia mali, según Horacio Sunni. La tesis de Morelli se caracteriza por su ascetismo e igualitarismo, casas y vestimentas idénticos, un régimen social que asegure la vida a los ciudadanos desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Evidentemente, compañeros, esto solo puede instaurarse si todos los bienes pertenecen a todos. Para él, estas ideas apoyadas en la naturaleza, y cuando tengan una difusión adecuada, acabarían con la propiedad privada. Su comunismo, compañeros, es teísta. Todo corresponde a un plan divino
y a un ser superior, el cual está en el origen de este orden mundial. Morelli fue una de las fuentes en las que se formó Bafé y precisamente apoya su defensa ante el tribunal que lo condena a muerte. Basa su defensa en el Código de la Naturaleza. Posteriormente, compañeros, veremos o entraremos a analizar a Bafé, evidentemente también. Otro de los ilustrados importante, al menos a mi forma de verlo, Gabriel Bonot de Malvi, 1709-1785. Este hombre es moralista, economista e historiador, además de abad. Combatió con vehemencia, con mucha vehemencia, todo régimen que se edificara en la propiedad, porque él, compañeros, lo consideraba irracional, por ser contrario a la naturaleza. Fue enemigo firme de los fisiócratas, para quienes el origen de la riqueza era la renta de la tierra y la clase principal, los propietarios, desde el propio rey hasta los labriegos. Malvi sostenía que la propiedad privada surgió porque los hombres violaron las leyes de la naturaleza. Es curioso, pero lo plantea, convirtiéndose en víctimas de su propia acción. Otra de sus contundentes afirmaciones son las pasiones humanas. Planteaba estudiarlas. Esto es muy interesante, compañeros, bastante interesante. Planteaba estudiarlas y entenderlas. Según él, todo transformador de la sociedad debe de conocer las pasiones humanas. Esos planteamientos, o sus planteamientos, están inmersos en una doctrina moral, en una doctrina que postula el retorno a una sociedad comunista agraria. Él cree que esa sociedad es supuestamente originaria. Malvi, es consciente de la inviabilidad de la comunidad inmediatamente y plantea unas medidas que son muy interesantes, que denomina preparatorias. Daros cuenta que estamos en una época que son muchísimos años, muchas generaciones. Y plantea la abolición de los impuestos indirectos. Daros cuenta, lo que plantea este hombre. Leyes contra el lujo y la restricción al derecho de herencia. Estas son las cuestiones más destacadas. Los iguales. Esto es una cosa como que muy interesante. Durante la Revolución Francesa, un acontecimiento importante salió a la luz. La conspiración de los iguales. Es un nombre que ya indica su procedencia. Esta organización secreta podía considerarse, compañeros, un embrión o un antecedente del comunismo moderno. A partir de este momento, la idea comunista pasa a existir como una fuerza política consistente y en pleno y continuo desarrollo. Evidentemente, en esa época, las ideas utópicas no desaparecen del ideario emancipatorio europeo, pero van ya apuntando otro tipo de cuestiones. El régimen francés de 1793, por supuesto burgués, había sido de una representatividad sin precedentes, pero su transformación, compañeros, involucionista, hizo retroceder la situación y el poder volvió otra vez a las clases poseedoras. El pueblo perdió su derecho a vetar las decisiones de la Asamblea Legislativa, liquidaron, eso daros cuenta que es una similitud a lo que hay hoy, liquidaron el control de los precios y la libertad de prensa. Las obras públicas se paralizaron.
creciendo el paro, mira, os suena, ¿no?, lo que está ocurriendo ahora, creciendo el paro, y ello generalizó el hambre. Este es el contexto en que interviene Buffet. Bien, Francisco Noel Buffet, 1760-1797. Nació en Picardía, al norte de Francia. Durante años conoció y vivió la miseria. Era un hombre que le tocó una vida bastante no plácida, evidentemente. Participó en el movimiento agrario entre 1790 y 1792. Continuamente, compañeros, denunciaba la pretendida supresión del feudalismo y reclamaba, hacía bien, reclamaba la confiscación de las propiedades. Iba un poco más adelante de lo que quería ir la revolución burguesa en este caso. Asimismo, una cosa muy drástica para la época, pero muy bien realizada, es que los beneficios que obtenía la Iglesia con sus ventas fueran a parar a los más necesitados. Durante la Revolución, compañeros, su actividad es frenética. Escritos, agitación, protestas, etc. Cuando llega su triunfo, el triunfo de la Revolución burguesa, es elegido para varios cargos. A la vez se sigue formando. En textos de Rousseau y otros pensadores. Los conflictos con los que los gobiernos republicanos, los conflictos que él tiene con los gobiernos republicanos son numerosos. Estos le reportan periodos de cárcel y persecución, además de que cuando Robespierre cae, automáticamente pasa a la oposición. En esta situación conoce a Felipe Buonarroti, 1761-1873, de origen corso, compañeros, codirigente y más tarde historiador de la conspiración de los iguales. Este hombre, este revolucionario, diría yo, este fue el eslabón que unió a Luis Blanc y Augusto Blanqui en el intento de conspiración comunista. Plantean, es una cosa muy interesante esto que os voy a decir, compañeros, muy interesante. Esta frase dice lo que verdaderamente piensan. Plantean que tras la toma del poder sería una niñería retomar la elección de una asamblea nacional bajo los principios de la democracia burguesa. Perfecto. La conspiración de los iguales se basaba en la organización clandestina, dirigida por un directorio de seguridad pública, evidentemente secreto, compañeros. No se podía jugar a la ruleta rusa en aquella época. Te costaba el cuello. Los grupos no se conocen, están compartimentados para que la seguridad sea más perfecta. Y realizan mucha de su propaganda, atinan muy bien, entiendo yo, entre la policía y las tropas regulares. Es fundamental, compañeros, hacer ese trabajo dentro de las fuerzas armadas, por decirlo de alguna forma, o ellos al menos lo entienden así, y después, posteriormente, a lo largo de la historia, se entenderá como una fortaleza de una organización que quiere tomar el poder. Para dichos trabajadores, para dicha organización, mejor dicho así, los trabajadores son una comunidad idéntica, una comunidad de iguales, sin propiedad, sin avaricia y portadora de una virtud casi innata, tendente al igualitarismo, por lo cual al comunismo. Aquí se desprende con claridad una cierta idealización del conjunto del pueblo. Y yo entiendo personalmente que no se puede idealizar. Para que una persona tome cuerpo ideológico, eso es
no es de un día ni de un mes, es un largo camino que el que lo coge no lo debe de dejar. Como os decía, Buffet se destaca y da un paso más concretando un plan dentro del esquema de instauración del comunismo. Fue un adelantado a su tiempo, compañeros, un adelantado a su tiempo, un precursor. Su principal idea, la practicabilidad del comunismo. Para él, el reparto con igualdad no es suficiente, ya que mañana retornará la desigualdad. En este sentido, elabora un gran manifiesto que denomina el Manifiesto de los Plebeyos. Está muy clarito, el Manifiesto de los Desposeídos, el Manifiesto de los Trabajadores. En él desgrana una serie de medidas que van de a cada cual según sus necesidades y pasando por una administración común que suprima la propiedad privada. Como comprenderáis, compañeros, la reacción, en este caso, de la todo bien pensante burguesía republicana de la época, decapitan a Buffet. Buffet visualizaba el fin, la muerte, mejor dicho. La decapitación de Buffet visualiza el fin de una época revolucionaria, compañeros, que con su rígido orden hace ralentizar las posibilidades de la revolución o las posibilidades revolucionarias. El socialismo y comunismo toman distancia en el plano teórico, fuertemente impregnados por una literatura y la poesía de Saint-Simon y Fourier, son representantes, de estas tendencias. Vamos a ir con Saint-Simon. Saint-Simon, 1760-1825. Activo escritor, bohemio, veterano de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, realizó un esfuerzo significativo en propagar el socialismo por la Europa de su tiempo. Como pensador, compañeros, intentó darle sentido a su época, apoyándose en la industria, la cual surgía con fuerza. Su ideario, por una sociedad de iguales, resulta contradictorio. Este hombre es más que contradictorio. Él mantiene que las clases no productivas no son clases inútiles. Considera que los recursos de una sociedad deben favorecer a la clase más desposeída y numerosa. Sin embargo, tiene una fuerte creencia en la propiedad privada, con lo cual una contradicción enorme, compañeros. Una contradicción enorme. Esto último no le limita sus contradicciones, ¿no? No le limita para proponer una economía planificada. Daros cuenta, estamos ante un personaje, a mi modo de entender, que su vida, se podría decir, está plagada, se podría decir, sí, se podría decir, está plagada de luces y sombras, se puede decir perfectamente. Carlos Fourier, 1776-1837. Compañeros, sus trabajos expresan intuiciones de un gran realismo. A su vez también, como veremos después, no exentos de cierta fantasía.
Escribió mucho, mucho, desarrollando sus ideas. Las más destacadas fueron el rechazo a la sociedad que le tocó vivir en sus formas organizativas. Considera necesario destruir las reglas de la moral social y dar libertad a los instintos para que se expresen sin perjuicios. Tenía sus cositas el hombre, pero, en fin. Según él, la destrucción de los convencionalismos nos puede llevar a una situación que plantea como una revolución económico-social aderezada con otra revolución moral, donde las pasiones naturales estén por encima de las leyes. Daros cuenta, estén por encima de las leyes. Y plantea una cosa muy interesante para la época. Dice, con el amor libre como bandera, considera que en unas pocas generaciones se liquidará el matrimonio institucional, porque él considera que es un embrión insolidario y egoísta. ¿Cómo apuntaba? ¿Cómo apuntaba? ¿Cómo apuntaba? Evidentemente, sus pensamientos tienen un componente místico al plantear que los cambios sociales alumbrarán otros planetarios. El mar se hará potable, decía este hombre. Sí, sí, el mar se hará potable, decía. Y los animales salvajes se tornarán sumisos. Hombre, algo a lo largo de la historia se ha conseguido amaestrar a los animales, pero no sé si tanto como lo que él plantea. No sé, podría ser. Los animales, como decíamos, salvajes se tornarán sumisos. Daros cuenta, este hombre, ¿qué es lo que plantea? Pues plantea unas cosas que parece ser que está dentro de los socialismos o los comunismos utópicos. En los asuntos sociales, compañeros, plantea la superación de la fragmentación del trabajo en la industria, la eliminación de la servidumbre, el ejército y la burocracia. Daros cuenta dónde apunta. El trabajo será una cooperación, nunca en competencia. Un sistema de protección social amplio corona su propuesta. Es, que duda cabe, una propuesta para la época interesante, ¿no? Fourier defendía con vehemencia que parte de los sufrimientos de los trabajadores podrían remediarse. ¿Cómo? Pues con una nueva organización. Estas unidades productivas, las falanges, le llamaba él, reunidas en falangsteiros, trabajarían en cooperación, jamás en competencia, jamás en competencia. Así, las gentes trabajarían menos, aceptarían el trabajo como una cuestión social y trabajarían más o menos, pero haciéndolo bajo el signo de la cooperación y la libertad, sintiéndose de esta manera como parte de la producción. Daros cuenta que esto ahora no se entiende porque no se puede entender, porque las direcciones ahora son de otra manera, evidentemente, y hay que entender que era un ilustrado y tenían otra cabeza, aunque no fuera la cabeza que nosotros creemos o queríamos que tuvieran. Bueno. Él plantea que un sistema de protección social ayudará a las personas, tanto en la enfermedad como en la forma de encontrar trabajo. Dicho sistema plantea que eliminará por completo el fraude, compañeros, eliminaría el fraude y la corrupción, permitiendo realizar grandes obras colectivas como abrir el istmo de Suez. No se equivocó, lo abrieron. O poder regar y hacer productivos los desiertos africanos. Pues bueno, eso
yo entiendo que con la técnica que hay ahora evidentemente se puede hacer. Estos pretendidos cambios, al ser evolucionistas, lo hizo menos peligroso que Saint-Simon a los ojos de la burguesía, cuidado, a los ojos de su propia clase, ya que, aunque ideológicamente menos radical que Fourier, proponía la abolición de las herencias, los derechos hereditarios, mejor dicho, es así, compañeros. De los innumerables discípulos que tuvo Fourier, esto hay que tenerlo en cuenta, tuvo muchos, pero como Víctor Considerant, 1808-1893, tomaron los aspectos, este pensador, este ilustrado, tomó los aspectos más realizables de sus ideas. ¿Qué quería decir? ¿Que era más pragmático? Pues no lo sé, quizá no, quizá veía lo que en realidad se podía hacer. Considerant, mutó la idea de garantismo que el Estado debía de garantizar, proyectando por primera vez la reivindicación al derecho al trabajo. Esto es importante porque impulsa un movimiento que es, pues lo que hemos dicho antes, la fundación de los forasteiros los impulsó con cierto éxito. Entre 1841 y 1844, daros cuenta que son 3 años, se fundaron más de 40 forasteiros en México y Estados Unidos. Intentos infructuosos se trataron de realizar en Francia. Claro, ahí les fue más difícil, no llegando a cuajar, lo cual fracasaron. No así su idea, la idea del cooperativismo, una constante en las ideas de Fourier. Un momento, compañeros. Inglaterra, entraremos ahora con otro gran pensador y yo creo que incluso más activo en el sentido de realizar cuestiones, aunque, como veremos, no le fue muy bien. Precisamente en Inglaterra, como hemos dicho antes, país en el que antes se desarrolla la industria moderna, y en esta línea su socialismo surgirá vinculado a la industria. Por lo tanto, menos utópico, entendería yo, que el socialismo francés. Menos utópico que el socialismo francés. Uno de sus ejemplos más, digámoslo así, más brillante fue Owen, Robert Owen, 1771-1858, nacido en Gales y de extracto social bajo. Este tenía un extracto social bajo, yo lo calificaría como casi un autodidacta, porque se autoeduca leyendo libros de su patrón, ojo al parche, leyendo libros de su patrón, en una fábrica de tejidos de Manchester. O sea, él emplea su tiempo, después de trabajar, en formarse. Como digo, en 1800, con varios socios más, compran una fábrica en Escocia. En ella, aunque os parezca mentira, no solamente les preocupa la eficiencia y el ganar dinero, no, les preocupa resolver los problemas del maquinismo y del sistema de salarios.
La zona es una zona muy deprimida donde se ubica la fábrica, compañeros. Una zona muy deprimida, dominada por la miseria, analfabetismo, alcoholismo, etcétera. Es una problemática, compañeros y compañeras, es una problemática que a Owen le preocupa muchísimo. Con lo cual, ante esa situación, ante esa problemática, Owen abre tiendas, construye viviendas, escuelas, guarderías. Es una explosión de aspectos sociales las cuales realiza este pensador. En plena crisis del algodón, eso hay que tenerlo también en cuenta, compañeros, en plena crisis del algodón, él paga los salarios igualmente en sus empresas y además seguía prosperando, mientras los gobiernos, los propios gobiernos de su propia clase, ahora patrono, como os he dicho, antes venía de lo más bajo, ahora patrono, si los gobiernos no dudan en aplicar la represión ante la mínima reivindicación. Así pues, parece ser que Owen tenía una solución para ese asunto. Una de sus ideas principales era que el carácter humano es la consecuencia directa en las circunstancias que se nace, se vive, se crece y trabaja el individuo. Es importante, es una visión nueva. Es una visión nueva porque él la visión de la nueva sociedad debe de transformar el carácter humano. ¿Cómo? Pues por medio de nuevas organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Estaba convencido que todos los ilustrados de la época estaba convencido como otros ilustrados de la época que la educación de los niños, la salud de los niños, era necesario asegurarlo, porque era el cimiento o los cimientos de una sociedad civil feliz. Y él planteaba que eso se construye con salud en el cuerpo y paz en la mente. Era una de sus frases favoritas. Dichas propuestas las realizó a los gobernantes. Y sí, tuvo la osadía de llevar esto a los gobernantes, de decirles, ¿cómo no? Mira, si esto está... Ven. Sin embargo, no le escucharon. Al no escucharle, se radicalizó mucho más. Cuando entendió que la industria algodonera se sustentaba precisamente por el esclavismo, exigió su abolición, aunque con ello cayeran sus industrias. Ojos, ¿ves? Antepone su idea al beneficio, antepone la colectividad a su beneficio. Esto último, evidentemente, como podréis comprender, no tuvo mucho eco, claro, porque claro, ¿qué eco va a tener ese entre los capitalistas? Ninguna. Cayeron sus industrias. Y a pesar no tuvo eco, pero sí sirvió políticamente para romper con unos elementos nocivos de la época, los liberales. Los liberales. Su posición, ya veis que le dedico más tiempo, porque no por más tiempo, es lo que ha realizado, es su historia, o sea, no añado nada que me haya inventado ya, es su historia. Su posición apareció con más nitidez y en su libro Sistema Social, 1821, ahí, compañeros, proponía una sociedad o un sistema comunista. En esta línea
Atacaba, sí, se puede decir, en esta línea atacaba sin contemplaciones, sí, a los economistas liberales, acusándoles de favorecer la guerra económica y la explotación obrera. Es una visión justa, pisoteando los derechos de las personas, compañeros, los derechos de las personas, y de favorecer, pisotear también los derechos de las personas. Él quería, evidentemente, la justa distribución de la riqueza y, posteriormente de toda esta cuestión, funda una colonia en Indiana, Nueva Armonía, que no tarda en fracasar. Lamentablemente, no tarda en fracasar. Regresa a Inglaterra en pleno nacimiento del sindicalismo. En 1833, compañeros, preside un vasto movimiento cooperativista y sindical, origen de las Trade Unions. Quizá no el movimiento obrero de la época, pero sí los sindicatos ingleses actuales le deben mucho a Owens. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. La huella que deja Owens, compañeros, en el cooperativismo y en el sindicalismo británico ha sido, no os quepa la menor duda, descomunal. Bien, pasaremos a otro de los críticos premarxistas al capitalismo. Entre los críticos premarxistas, vuelvo a repetir, al capitalismo, se destacó Sismonde de Sismondi, 1773-1842. Precisamente se le conoce más por sus críticas que por sus propuestas. Este historiador y economista ginebrino realizó muchísimos viajes a Inglaterra, en plena crisis de superproducción, una crisis de superproducción en esta época. Altamente conmovido por la situación social, daros cuenta, altamente conmovido por la situación social, desató una furibunda crítica contra la economía clásica liberal, enemigo jurado de los liberales. Denunció las consecuencias del capitalismo de su época. Del capitalismo de su época. Paro, concentración de capital, subconsumo obrero, eliminación progresiva de artesanos y producción agraria pequeña. La van eliminando, van preparando ya el camino. La burguesía mantenía que la libre competencia no producía ninguna armonía, sino desequilibrios en todos los sentidos y un altísimo grado de concentración del capital. No apuntaba mal. Desaprueba que el valor de cambio de todas las mercancías, fruto del trabajo, no tenga como meta la necesidad de las personas, en vez del enriquecimiento de unos pocos con el juego de mercado. Critica que ese juego de mercado deja fuera de juego a quien produce todas las mercancías. Y apostilla: las instituciones deben estar al servicio del pueblo, no al revés, mantenía. Su crítica fue punzante, pero en la época no se le consideró como socialista. Quizá esto no tengo alguna laguna porque no sé, quizá fuera por la ausencia de claridad en sus propuestas. Él decía cosas pero no, o no atinaba o no quería engranarlas
o no quería engranarlas, o tenía contradicción para engranarlas. No sé cómo expresarlo con más claridad. Yo creo que precisamente fue la ausencia de claridad en sus propuestas lo que no se le consideró así, digamos, entre los de la época como un socialista, aunque lo que hemos dicho aquí parece ser que sí. Bien, entraríamos en una segunda parte, que va dando más claridad a la situación, va desterrando los comunismos teístas y los socialismos utópicos, los va desterrando y va aclarando la situación. Esto considero yo que las luchas de la clase obrera que desembocaron en los hechos de 1848 fueron, entiendo yo, limando la cuestión utópica y fundamentalmente las ideas de comunidades aisladas, como hemos visto de Owens y tal, etcétera, etcétera, como solución, no parece muy adecuadas. Surge y se abre camino la idea posible de la revolución en las condiciones sociales existentes en esa época en Europa. Esto es muy interesante porque en Europa durante esta época ya empiezan a perfilarse, compañeros, dos líneas de pensamiento revolucionario. La socialista, esto como que me preocupa sobremanera porque aún sigue existiendo, aunque en sitios hayan podido amoldarse esas dos tendencias y construir algo como que bastante interesante. Pero, digámoslo, que el conjunto de esta situación divergente creará, entiendo yo, negativas consecuencias dentro, no solamente para la teoría revolucionaria, compañeros, sino también para la práctica política. Los antecedentes remotos del anarquismo son similares a los del socialismo hasta el siglo XIX. La potencia, podríamos decir, y ahora me voy a meter con la cuestión del anarquismo. La potencia y radicalidad del anarquismo podríamos compararlas con el liberalismo más extremo. Es el liberalismo más extremo. Bien, el rechazo al Estado y la exaltación del individuo son exponentes claros, compañeros. Son exponentes claros. Estas teorizaciones, vamos a ver, son mantenidas, yo diría que es uno de los primeros teóricos anarquistas. Yo creo que sí. Y estas teorizaciones le llevan a una situación de radicalidad liberal. Una situación que, digamos, lo colocan, como he dicho antes, en uno de los primeros, por no decir el primer teórico que tuvo el anarquismo. En 1793, y al impacto que se originó con la Revolución Francesa, publicó la investigación sobre la justicia política. Está convencido de la perfección del ser humano como tal. Bueno, pues sí,
y con el progreso como motor. Bueno, el progreso como motor, pero el ser humano pues tiene sus cosas. Todo esto vinculado al rechazo de toda organización social. ¿Cómo? Esa obra, por su posición y su radicalidad, dio a dicha obra una progresiva popularidad. La obra que os he dicho antes sobre la investigación sobre la justicia política. Él mismo se interroga, Guillermo se interroga, ¿por qué pese al avance de la intelectualidad, compañeros, y dice que por qué, bueno, y tecnológico, en el terreno moral no se avanza un ápice? Bueno, pues parece que tiene razón, ya que la guerra, la explotación, la extorsión, el crimen, etcétera, etcétera, no son eliminados de la sociedad, y culpa al Estado de intervenir y controlar la vida social. Es correcto. Esto le lleva a plantear que si el Estado interviene en controlar la vida social, impide a las gentes, impide al pueblo detectar y corregir los errores. Hombre, esto... Pero bueno, plantea, y en ese terreno, como os digo, plantea, eso ya me gusta menos, plantea que el Estado debe permitir la espontaneidad. Hombre, pues hombre, sí que se tiene que ir hacia la destrucción del Estado como tal, pero permitir la espontaneidad, pues eso sería, no sé lo que sería. Y con ello, la moral se restituirá. Hombre, pues no lo sé si se va a restituir la moral con eso, pero bueno, argumentando, que solo elegimos las acciones que son buenas. ¿Cómo? ¿Cómo que solo las acciones son buenas? Pues será en función de muchas más cosas, pero bueno, lanza, es que de aquí, de lo que acabo de decir, lanza la idea fundamental del anarquismo, compañeros, la idea fundamental del anarquismo, y dice: el hombre es innata y esencialmente bueno. Es la sociedad corrompida por el Estado quien lo corrompe. Y vamos a ver, voy a repetir otra vez, y no voy a hacer ninguna cuestión a esta frase. Ahí la dejo, para que veáis vosotros, para que analicéis vosotros qué es lo que plantea con esto. El hombre es innata, o sea, de nacimiento, esencialmente bueno. Bueno, es la sociedad corrompida por el Estado quien lo corrompe. No, pues porque no hay elementos, hay gente que se pone barreras ante esta cuestión. Este marco, yo creo que se rompe con la difusión de la razón. Él cree que este marco se rompe con la difusión de la razón. Con las reformas progresivas cree que los individuos, y esto pues también puede ser muy discutible, dice que con las reformas progresivas cree que los individuos y las instituciones políticas regidas por los individuos mejorarán. Hombre, no lo sé, pues es que pues no lo sé. Esto no parece muy justo para nuestro gusto. Los avances sociales y morales parecen ser más costosos. No comparto esa posición de decir que las reformas progresivas hacen que los individuos y las instituciones que dominan las manejen. Pero ¿a quién sirven esos individuos, compañeros? ¿A quién sirven? ¿A qué corporaciones? Esto no es tan sencillo como lo que plantea, aun teniendo todos mis respetos, el anarquismo como ideología. Bien, como decía, esto no parece muy justo, al menos a mi gusto, y rima y todo, ¿no? Yo creo que los avances, ahora
ahora ya lo digo con más contundencia, ¿no? Sociales y morales parecen ser más costosos que lo que plantea el compañero Golbín, parecen ser como que bastante más costosos. Bien, otro anarquista de una talla impresionante, Pedro José Proudhons. Este señor nació en 1809 y murió en 1864. Nació en Besançon, descendiente de campesinos pobres. Este ilustrado pensador sí que tiene un nacimiento campesino, súper pobre. Realizó toda clase de tareas, incluida la de pastor. La de pastor, fue pastor, un gran pensador, llegó a ser Proudhons y procedía de la clase obrera. ¿Qué pasa con la clase obrera? ¿Es que acaso no tenemos la capacidad para pensar, para escribir, para teorizar? Claro que sí. La cuestión está en cómo y de qué forma lo hacemos. Y también con qué pasión, que también hemos hablado aquí de esto. Y también con qué pasión. Retomo. Decíamos que incluso había sido pastor. Posteriormente, con una beca, comenzó a estudiar. Estudiante aventajado donde los hubiese. Y jamás se identificó, con la cultura dominante que aprendió. Esto es muy interesante. Jamás se identificó con aquello que le estaban enseñando. Importantísimo cómo operaba en su cabeza las ideas en este hombre. Así que su compromiso, compañeros y compañeras, su compromiso con los desposeídos y con los explotados será hasta el final de sus días. Su compromiso es desde que toma conciencia hasta que se termina su vida, es un compromiso con la clase trabajadora, con la clase desposeída. Él solía decir: conozco bien la miseria, la he vivido. Todo lo que soy se lo adeudo a la desesperación. Daros cuenta qué frase. Conozco bien, la voy a repetir, conozco bien la miseria, la he vivido. Todo lo que soy se lo adeudo a la desesperación. Los elementos que antes hemos dicho, aristócratas de Saint-Simon y paternalistas de Owen, no aparecen para nada en ninguna de sus obras. Con lo cual, lo que hemos dicho anteriormente, esa, digamos, polarización entre socialismo y anarquismo se va dando, va progresando y va, digamos, apartando los comunismos teístas y los socialismos utópicos, los va apartando. Una vez, volvemos con Proudhons, una vez terminado su primer trabajo, lo envía a su tierra natal. Hemos dicho que era de Besançon. El título es sorprendente, compañeros, es un título sorprendente. La utilidad de la celebración dominical para la higiene, la moral, las relaciones ciudadanas y la vida familiar. Daros cuenta qué título tiene. Es sorprendente. Y parece ser que por esta obra recibe una mención honorífica. En este documento aparece con claridad, con nitidez,
sus ideas en cuanto a la igualdad y al trabajo, con nitidez. Posteriormente envía otro trabajo. ¿Qué es la propiedad?, se pregunta. Ese trabajo, su argumentación en ese trabajo, compañeros, es contundente. La propiedad manifiesta es el robo. Es clarito, es muy clarito. El escándalo es mayúsculo, evidentemente, con este libro, dándole a dicho trabajo una popularidad impresionante y rápida también. Esa obra se distribuyó, en fin, fue un escándalo mayúsculo, como he dicho, y le dio una popularidad, como os estoy diciendo, impresionante. Aquí, con este libro, conocerá a Miguel Bakunin y al joven Carlos Marx, que entonces era joven. Sus relaciones, no os cuenta lo que estoy diciendo ahora, por lo que he dicho anteriormente, de que cuando aparecieron estas dos empezaron las chispas, pues no parece ser que aquí en principio hubiera. En principio. Sus relaciones, como he dicho, son cordiales. Hasta que las divergencias políticas, que de hecho se producen, originan un desencuentro. Este desencuentro, creo yo, es debido, como decíamos anteriormente, las relaciones fueron cordialísimas, hasta que las divergencias, como hemos dicho, producen el desencuentro. Y ese encuentro se produce precisamente porque Proudhon escribe en 1846 la siguiente obra: Sistema de las contradicciones económicas o filosofía de la miseria. Aquí expresa sin ninguna duda su pensamiento político nítido. Propone sustituir la propiedad privada por la posesión. La posesión individual, mantiene, es la condición de la vida social. La propiedad es contraderecho. Si queréis modificar absolutamente todo, leyes, gobierno, instituciones y economía, suprimid, mantenía, la propiedad, conservando la posesión. Así, mantenía él, se acabará con el mal en el mundo. Afirmaba con rotundidad. Esto lo afirmaba con una rotundidad y una nitidez meridiana. La respuesta no se hace esperar. La respuesta de Marx, con su obra Miseria de la filosofía, supuso, y esto es así, pero porque se tenía que producir así, eran dos líneas ideológicas diferentes, supuso el principio de las divergencias en las posiciones teóricas entre el anarquismo y el marxismo. Aquí, con la primera obra y la contestación de Carlos Marx, con su Miseria de la filosofía, digámoslo así, se consuma, por decirlo de alguna manera, la divergencia. Durante el tiempo que se desarrolla la revolución del 48, de 1848,
alterna la pluma con la barricada. Proudhon es un hombre que durante el tiempo que se desarrolla la revolución, como hemos dicho, la desarrolla utilizando todo en la barricada prácticamente y con la pluma también prácticamente. Posteriormente, evidentemente, con todo este tipo de cosas, es encarcelado por Luis Bonaparte. Ya sabéis, el Luis Bonaparte. 18, Brumario, etcétera, etcétera. Sus continuos e incansables ataques contra la Iglesia le acarrean persecución y exilio. Fallece en París en 1864. Este pensamiento, el pensamiento de Proudhon, compañeros, supuso y supuso no solamente que ese pensamiento saliera a la luz, sino que gozó de una gran influencia. Y automáticamente se dice, ¿y dónde gozó de gran influencia? Evidentemente en la Comuna. En la Comuna, ahí es donde más influencia tiene. De los internacionalistas elegidos en la Asamblea, dos tercios de la Asamblea siguen el pensamiento de Proudhon. Además, un porcentaje mayoritario de las leyes y las medidas, tanto administrativas, económicas y políticas decretadas por la Comuna, son pensamiento e influencia de sus propuestas. También posteriormente influyeron, mejor dicho así, posteriormente influyeron poderosamente en Herzen, otro pensador anarquista, 1812-1870, Bakunin, 1814-1876, y Kropotkin, el príncipe, 1842-1931, desarrollándose así toda una corriente anarquista en Europa. Para no ser ajeno a lo que hemos dicho al principio, compañeros y compañeras, de ser que sea un documento de síntesis, terminaremos con un contemporáneo de Marx y Engels, posiblemente no muy conocido, pero sí altamente apoyado y considerado por el propio Carlos Marx. Este señor se llama Wilhelm Beiting, 1808-1871. No sé si mi pronunciación es muy exacta, pero es así. Yo no lo puedo decir de otra manera. Fue considerado, como hemos dicho antes, fue considerado por Marx como el iniciador del comunismo europeo. Nacido en Magdeburg, Prusia, participa en el nacimiento revolucionario de 1830 en Leipzig. En 1837 llega a París, integrándose en la Liga de los Justos. Wilhelm, con el apoyo financiero de la Liga, publicará varias obras. Entre ellas, La humanidad, tal como está y tal como debía ser. Sugerente el título, perdón, no podía ser, no. La humanidad, tal como está y tal como debería estar. Tiene un impacto de bomba, un gran impacto en Francia, Suiza y Gran Bretaña. En ella se opone a la vida reformista defendida
por socialistas utópicos y plantea, esto es clarividente lo que dice, compañeros, y plantea que solo la clase obrera es la protagonista de la revolución. Perdón. Y sigue planteando, dicha clase traerá una sociedad comunista estructurada en asociaciones de familia. Aquí, en estas observaciones que dice estructurar en asociaciones de familia, se observa un cierto influjo de Fourier y sus posiciones teístas. Esto le retrotrae al cristianismo antiguo, ya que estas ideas toman fuerza en Alemania en el umbral del siglo XIX. En 1842 escribe su segunda obra teórica, que la titula Las garantías de la armonía y de la libertad. También es un título muy sugerente, las garantías de la armonía y de la libertad. En ella vuelve a ser crítico con el reformismo, es incansable con el reformismo y plantea una revolución encabezada por la clase obrera, que deberá imponer una transición férrea, porque esto es así. Si no, mirad lo que ocurrió en el 48, como liquidan en París a todo bicho viviente, mujeres, niños. No tienen piedad la burguesía republicana, no tiene piedad. Entonces, él dice que deberá imponer una transición férrea para alcanzar el comunismo. Evidentemente, ¿qué transición más férrea ha hecho la burguesía republicana al eliminar a la monarquía y los nobles y después, con sus propios aliados, que fueron los trabajadores, los Sanson, Coulot y los Cordelier, que hicieron lo propio? Entonces, insisto, deberá tener o imponer una transición férrea. No es bueno, dice, considerar un lento periodo de transición para establecer un orden nuevo. Y es taxativo y claro. Si se tiene poder, es necesario, es una frase lacerante, pero tiene una justicia terrible. Si se tiene poder, vuelvo a repetir, es necesario aplastar la cabeza de la serpiente. Clarísima es la frase, clarísima. No es aconsejable, dice, mantiene, ni necesario conceder treguas a los enemigos, ni abrir negociaciones con ellos, mucho menos creer en sus promesas. Evidentemente, desde el inicio de las hostilidades es preciso considerarles como lo que son, unos animales poseídos por la codicia, incapaces de comprender el lenguaje de la razón. Eso es justísimo, compañeros. Wilhelm entendía la revolución como el resultado de un movimiento de masas. Sus ideas fuerza, además de la proletaria y revolucionaria, también tuvo cabida la utópica, que le llevó a él a vencerla y a dominarla a partir del 1843. Sus ideas, en las que aparece la huella de Fourier, ya hemos dicho antes, entre otros,
tuvieron una gran propaganda y un gran eco en Alemania, y sobre todo entre los movimientos artesanales de Alemania. Un gran hombre, entiendo yo, que dejó una gran huella en su tiempo. Pero como todos, como la mayoría o como algunas de estas personas, murió solo, olvidado y con la cabeza un poco trastornada en Nueva York. Así, compañeros, llegamos ya prácticamente al final de este pequeño ensayo, en el cual nos enmarcamos ya, llegamos a los años en los cuales vivieron Marx y Engels. Y aquí termina nuestro pequeño viaje por las ideas comunistas o igualitarias en el ámbito europeo, como respuesta humana de los pueblos frente a la opresión en sus más variadas expresiones, compañeros, en sus más variadas expresiones. Dentro de esta perspectiva, el marxismo aparece como una corriente plural y liberadora, una corriente analítica que viene de lejos y que no fenecerá, esto está claro, que no fenecerá, compañeros, mientras existan unas minorías dominadoras que opriman a la inmensa mayoría de la humanidad. Así pues, entenderíamos, o deberíamos entender, que en este sentido las tesis de Marx y de Engels en esta época y en la suya, tanto en esta, como os estoy diciendo, como en la suya, estas tesis no son dogmas, no son las tesis antes desarrolladas, los comunismos teístas y de los socialismos diremos utópicos. Hay veces que, muchas veces, esta palabra, pues bueno, hay que decirlo, pero hay algunos que tienen mitad y mitad, no lo sé, hay cosas más complicadas de esto. Bien. Entendiéndolo así, como os digo, que no es ningún dogma, el marxismo entiendo yo que es una guía para la acción. Siendo esto así, desde varios ángulos, tanto en su tiempo como en el nuestro, las burguesías, las diferentes burguesías, tanto del tiempo de ellos como de los nuestros, y sus aliados, socavan, esto es importante, socavan sin piedad las bases teóricas más profundas del socialismo, la dialéctica, la tesis práctica sobre el desarrollo histórico multilateral y lleno de contradicciones, la determinación de las tareas prácticas. Esto es importante, la determinación de las tareas prácticas, compañeros, según la época, y que combinadas, esto es importante, y que combinadas pueden cambiar el curso de la historia. Lo hemos visto, que han cambiado el curso de la historia y seguirán cambiando el curso de la historia. Con todo esto, esta burguesía y sus aliados, con todo esto, tratan de alejar al marxismo, de complicarlo, de confundirlo, en definitiva, compañeros y compañeras, de combatirlo. La revolución del 48, no me canso de decirlo, porque es un espejo, lo que ocurrió, es un espejo. Precisamente, esa revolución cercenó
de un tajo todas estas teorizaciones anteriormente citadas de socialismo premarxista. Precisamente esta revolución, la de 1848, muestra con claridad lo que es una lucha de clases. El aniquilamiento, ya lo he dicho anteriormente, pero lo vuelvo a repetir porque es cierto, el aniquilamiento de miles de obreros en París, niños, mujeres, ancianos, precisamente ejecutado por la burguesía republicana, compañeros y compañeras, la burguesía republicana, deja con claridad meridiana qué persigue y con qué medios dicha clase persigue con estas actuaciones. No me cabe la menor duda que lo que persigue es el poder político en toda su extensión. No quieren compartir el poder político con sus aliados, ni siquiera con los jacobinos, con alguno de los jacobinos. Tampoco, evidentemente, con los iguales y tampoco, evidentemente, con todas, con la Comuna de París, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy, digamos, compañeros, que toda tesis, al menos es lo que entiendo yo, que intente arrogarse desde el socialismo y que no contenga una política de clase, no caminará muy lejos. Al no ser de clase, es ni más ni menos un mero teatro de vanidades, que nada tiene que ver con nuestra clase. No debemos sorprendernos que las tesis marxistas en todo este mundo mal llamado civilizado tengan la mayor hostilidad y el odio más fétido. Tanto la burguesía progresista como la liberal y la socialdemócrata, perdón. No debemos olvidar que todos ellos, no lo debemos olvidar, que todos ellos apuestan por la esclavitud, apuestan por una esclavitud asalariada. Y esta decisión política, compañeros, esta decisión política de explotar a nuestra clase, les procura una vida de lujo que ni en sueños se parece a la de nuestra clase, dista mucho de la de nuestra clase. Así pues, compañeros, yo entiendo, y entiendo convencidamente, que el marxismo es una arquitectura que se dota del análisis científico, arquitectura que se dota del análisis científico, dando a las personas una visión del mundo mucho más íntegra, desechando todo aquello que se cemente con la religión, la superstición o las diferentes facciones de la burguesía, que pueden ser varias en aquella época y en la nuestra, que estas pueden ser nacionalistas, socialdemócratas, republicanas, etcétera, 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 etcétera. Ha quedado consignado claramente a lo largo de todo el pequeño estudio lo que son capaces de hacer la burguesía. Y estos ahora, en este tiempo, son los herederos, compañeros y compañeras, los herederos de la Revolución Francesa. Un envoltorio que les dura un montón de años. Se puede aseverar, yo lo digo convencido, pero convencido, que las tesis marxistas son herederas, compañeros y compañeras, son herederas de lo mejor que el mundo y sus moradores crearon en los siglos XVIII y XIX. Lo mejor, lo más selecto. Cuando el feudalismo es liquidado
y nace poco a poco. La sociedad capitalista no tarda en comprobarse, compañeros y compañeras, que este novísimo sistema se basa en la misma opresión y explotación que la anterior. La diferencia estriba en que la incipiente burguesía triunfante lo hace en nombre de la libertad, la igualdad, la fraternidad, en definitiva, de la democracia, de su democracia, de la democracia de la Revolución Francesa, de la democracia de la burguesía. Eso es, ese es el nuevo envoltorio que les dura varios siglos. Un envoltorio que les dura varios siglos. Como contestación, surgen unos socialismos utópicos premarxistas que antes ya hemos referido, y teístas, y estos socialismos, aunque soñaban con la destrucción de la sociedad feudal e imponer una sociedad más igualitaria, en el fondo, esto sí que está claro, en el fondo pretendían, lo que pretendían es convencer a sus compañeros de clase de la inmoralidad de la explotación. O sea, querían convencer a sus compañeros de clase de la inmoralidad de la inmoralidad de la explotación. Les da igual. Hemos visto que les dio igual y les sigue dando igual. Tanto en el pasado, ya con esto terminamos, compañeros y compañeras, tanto en el pasado como en la actualidad, existen formaciones mal llamadas de izquierda, o pensadores e intelectuales que teorizan, lo estamos viendo continuamente, que teorizan que otro capitalismo más humano y tolerable es posible. Pues compañeros y compañeras, yo personalmente, ante estas posiciones, que primero no son ni acertadas, ni nuevas, y desde el más riguroso análisis científico, tengo que decir, por lo que hemos visto aquí en la exposición de esta charla, que otro capitalismo es imposible. Compañeros, compañeras, espero que esta charla os haya servido para iniciar vuestro trabajo con pasos de enano o de gigante, pero con una teoría y con una arquitectura que os dé visión para andar precisamente por este mundo tan desideologizado que se está creando el gran capital. Hoy, más que nunca, es necesario estudiar y verificar las tesis marxistas que ya se escribieron hace muchísimo tiempo y las cuales, no os quepa la menor duda, tienen una vigencia extrema. Gracias a todos y bueno, hasta la próxima.